Muy buenas noches a todos, agradeciéndoles una vez más por hacer parte de estos webinars, de esta secuencia que estamos organizando con la Universidad de Cartagena. El día de hoy nos acompaña Jorge Vélez, quien fuera uno de nuestros residentes y actualmente ortopedista de la Universidad de Cartagena, quien nos va a acompañar con su charla Fracturas de húmero proximal, algoritmo de manejo y concepto de fijación con placa. Doctor Vélez, el auditorio es todo suyo. Gracias, Carlos, por la presentación. Buenas noches a todos. No sé si me escuchan bien, Carlos. ¿Se ve bien la Perfectamente. diapositiva? ¿Todo bien? Sí, señor, perfectamente. Ok, bueno. Entonces, sí, como decía Carlos, hoy vamos a hablar sobre lo que es la fractura de húmero proximal, específicamente hablando sobre el algoritmo de manejo y los conceptos de fijación con placa. Y es que realmente el tema de fractura de húmero proximal es, digamos, extenso y controvertido, quizá por la amplia literatura y además por los diferentes escenarios en los cuales nosotros nos encontramos con esta fractura, desde un manejo conservador, de un manejo no quirúrgico, hasta un manejo quirúrgico realizando fijaciones con placa, fijaciones con clavo, incluso la artroplastia. Entonces, digamos que no tenemos todavía claro a qué paciente y a qué tipo digamos, de fijación o qué tipo de manejo se le va a hacer pues, a estos pacientes. Entonces, por eso les quise traer este algoritmo de manejo, el cual lo vamos a ver ahorita a continuación. Además de eso, pues vamos a hablar un poquito de los conceptos de fijación con placa, y es que realmente ha tomado bastante vigor tanto el concepto de no operar a los pacientes y realizar el manejo con placa en estos pacientes. Entonces, eso vamos a hacer los dos tópicos que vamos a tratar en nuestra charla. Entonces, el objetivo de nuestra charla es enfocar el tratamiento del paciente con fractura de húmero proximal y, pues, obviamente, conocer los conceptos de fijación con placa en húmero proximal. Vamos a ver varios tips que hay que tener en cuenta para mantener nuestra reducción y evitar, obviamente, fallas en nuestra fijación. Las fracturas de húmero proximal, pues, como ustedes ven, son muy comunes en la población de edad avanzada y un tercio de estas fracturas se presentan en pacientes mayores de 60 años. Eso quiere decir que pues, debemos ser muy acuiciosos con este tipo de pacientes. Incluso creo que hace 2 semanas el doctor González hablaba de la importancia de hacer una prevención secundaria y una prevención no solamente secundaria, sino primaria a estos pacientes osteoporóticos, realizar su manejo farmacológico y no farmacológico, obviamente, con ende a reducir las tasas de fracturas. Recuerde que las fracturas de húmero proximal constituye la tercera fractura más frecuente por detrás de las fracturas de cadera y de las fracturas de radio. Entonces, tratar de captar a estos pacientes y disminuir la movilidad de estas fracturas es supremamente importante. Anteriormente teníamos estos conceptos del doctor Nir. Recuerde que el doctor Nir es un pionero en las fracturas de húmero proximal. Él nos hablaba de que la mayoría de estas fracturas son no desplazadas y que el 15 al 20% eran desplazadas. Ese concepto de desplazado, según los preceptos de él, del desplazamiento mayor de 1 centímetro y el de mayor de 45 grados, pues así lo organizaba él con base al manejo que se le iba a realizar el paciente. Es decir, a los pacientes que tenían fracturas no desplazadas se manejaban de forma no quirúrgica y a los pacientes con fracturas desplazadas se les manejaban de forma quirúrgica. Pero quizá NIR obvió muchos factores que pueden ser también importantes propios del paciente y quiero hablar de 2 factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar la decisión si hacer un manejo conservador o si hacer un manejo quirúrgico, y son dos factores importantes que son la edad de nuestro paciente y nuestro patrón de fractura. Nosotros a partir de estos 2 ítems podemos iniciar a comenzar a tomar decisiones, además sumado a otros factores que les voy a decir anteriormente. Quizás nosotros podemos encontrarnos con esta fractura que vemos aquí, o sea, donde indudablemente no tenemos ninguna duda cuál va a ser el manejo a tomar. Es decir, miren este paciente, este tipo de fractura, una fractura no desplazada en un paciente joven, de edad media, de edad avanzada, indudablemente creo que todos pensamos que el manejo conservador es el más indicado y más adecuado para este paciente.
Caso contrario, quizás a este paciente mujer, perdón, este es otro escenario diferente, una paciente mujer de 70 años con una fractura conminuta de la cabeza que indudablemente creo que no tenemos, digamos, discusión que un manejo con artroplastia sería lo más indicado y que obviamente la reconstrucción con placa no tendría cabida en este paciente. Quizá el problema nos recae mucho en este tipo de fracturas, en estas fracturas de edad avanzada, con una combinación, con una fractura de 3 o 4 partes o de 2 partes, que realmente no tenemos claro cuál sería la decisión a tomar. ¿Le hacemos un manejo conservador? ¿Realmente se beneficia de un manejo conservador? ¿Le hacemos un manejo con reconstrucción anatómica con la placa? ¿Realmente sí se beneficia? ¿Tenemos un buen stock óseo para realizarlo? O si realmente definitivamente tenemos un mal stock óseo como para entonces tomar la conducta de la artroplastia. Quizá esta puede ser una controversia en la decisión de nosotros de cuál sería el mejor manejo. Entonces, para ello, tenemos estos factores a tener en cuenta en la toma de decisión. Entonces, hablábamos que teníamos dos parámetros importantes, dos factores más importantes, que es la edad y el patrón de fractura. A partir de ahí, nosotros tenemos otros factores también a recomendar, que son el nivel de actividad de nuestro paciente, las comorbilidades médicas, la calidad ósea, y vamos a ver ahorita posteriormente cómo hacemos una medición de la calidad ósea local del húmero, el grado de conminución, vamos a ver las lesiones asociadas, las experiencias también del cirujano que también cuenta, y la clasificación. Pero realmente si la clasificación realmente influye como para tomar nosotros una decisión solamente con la clasificación, y podemos utilizar cualquiera, o sea, la clasificación de NIR, la clasificación de AO, o la que nos propuso el doctor Hertel. Podemos utilizar cualquiera, pero en definitiva, las clasificaciones sí nos ayudan, nos pueden ayudar, pero que realmente lo que nos define realmente la conducta son todos estos factores unidos, son los que nos van a definir. Entonces, como les digo, les repito, la conducta a tomar. Y es que en el 2011 el doctor Murray trató de orientar un poco con base a estos factores que les decía anteriormente para la toma de decisión. Vean que el doctor Murray tomaba tanto los factores del paciente, tanto los factores de la personalidad de la fractura, tanto como factores quirúrgicos. Y miren que así fue organizando el tratamiento tanto no quirúrgico como quirúrgico. Miren que en esta casilla, por ejemplo, él tomaba a los pacientes no quirúrgicos, que la mayoría de ellos se hacían, y miren que en el otro extremo están los pacientes con indicación quirúrgica absoluta, que eran supremamente raros, eran solamente un 1% del porcentaje de estos pacientes, y solamente era indicado el manejo quirúrgico en pacientes con fractura de 3 o 4 partes, con una luxofractura, con una fractura sobre la cabeza, una fractura patológica, una fractura abierta o paciente con una fractura asociada a una lesión neurovascular. Pero nos quedaba quizá el sisador de este grupo de pacientes con el cual no teníamos en concreto si hacer un manejo conservador o si es un manejo totalmente quirúrgico. Entonces, encontré este artículo realmente es muy interesante, y si realmente sacan el tiempo y le toman una foto, se lo recomiendo, es supremamente interesante. Es un artículo del doctor Christian Spross y John Mester, publicado en el Shoulder Elbow Surgery del 2019. Es un grupo, que ustedes ven, un grupo sueco. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos hicieron un algoritmo de manejo basado en la literatura, y además de eso lo extrapolaron a su práctica clínica. Es decir, tomaron este algoritmo, hicieron un trabajo prospectivo, reunieron un grupo de pacientes, el grupo de pacientes tomaron ellos fueron 176 pacientes, y realizaron este trabajo. ¿Okay? Y llegaron pues, y con eso definieron si realmente había una adherencia o no al algoritmo, encontrando y concluyendo que realmente tuvieron unos resultados funcionales muy satisfactorios adheriéndose al algoritmo, y además de las tasas de complicaciones y de revisiones fueron bastante bajas. Con esto quiero mostrarle que realmente no es para que nosotros, digamos, hagamos obligatoriamente este algoritmo, no, o sea, solamente quiero mostrarle que es una guía importante que podemos tomar en nuestra práctica médica. Sé que hay muchos que tienen
cierta experiencia como cirujanos de realizar X o Y manejo, o basarse incluso también en la literatura, en fin, o protocolos según instituciones. Pero realmente, como tenemos bastante controversia en el manejo de número proximal, quise traerle este algoritmo que, como lo repito, es supremamente interesante. Entonces, lo que hicieron ellos fue tomar 4 factores de esos que hablábamos anteriormente, tanto la edad del paciente, como tanto la calidad ósea local. Vamos a ver cómo se mide cómo midieron ellos y cómo encontraron ellos en la literatura cómo se medía la calidad ósea local. Tengan en cuenta el patrón de fractura y además de eso el nivel de actividad de nuestro paciente. Entonces, son tres algoritmos, vamos a revisarlo sucesivamente cada uno, ¿no? Entonces, miren, revisemos este primer algoritmo. Este es entonces en pacientes menores de 65 años, pacientes jóvenes. Entonces, ellos recomendaban al paciente que tenía una fractura de una parte realizar un manejo no conservador cuando no tuviera un desplazamiento mayor de 5 centímetros, alguno de esos fragmentos que hablaba del doctor Cotman, o sea, que no tenga desplazado ni tanto el cuello, ni tanto la cabeza, tanto el cuello, cabeza, ni como las tuberosidades. Y en caso contrario, si había un desplazamiento, pues entonces pensar en una fijación. Los pacientes que tenían fracturas de 2, 3 y 4 partes, jóvenes, entonces dependía si estaba impactada o no la fractura en valgo. Si estaba impactada en valgo, pues la decisión entonces a tomar era hacer un manejo con fijación. En este caso, encontraron en la literatura la opción de hacer el manejo con tercio de caña. Es que anteriormente, no sé qué tanto cirujanos tuvieron la experiencia con el uso del moldeado de tercio de caña para fijar las fracturas de húmero proximal, pero anteriormente se utilizaba bastante, pero obviamente con el advenimiento de la placa bloqueada, obviamente ya quedó un poquito relegada la placa tercio de caña. Y es por el hecho de la distribución de los tornillos divergentes y convergentes de la placa bloqueada, y además que soporta biomecánicamente cargas axiales, cargas rotacionales. Entonces, ya la hoja de la utilización de la placa está, obviamente se utiliza actualmente. Entonces, en caso de que no haya una impactación en valgo, pues hay que determinar si es posible hacer una reconstrucción de este paciente. Pues si es posible hacerlo, entonces una fijación con la placa bloqueada. En caso contrario, pues entonces realizar una amiantoplastia. En este caso, pues el objetivo quizá de cada tratamiento va a ser obviamente el maximizar la función del hombro. Entonces, esto es con base a este algoritmo. Entonces pasamos a la otra parte del algoritmo en pacientes mayores de 65 años. Entonces aquí definimos el nivel de actividad en estos pacientes. Si es un paciente activo y autónomo o si no es un paciente activo y autónomo. Entonces, si es un paciente que tiene un muy buen nivel de actividad, pero hay que definir después de eso la calidad ósea local. ¿Cómo medimos la calidad ósea local? Si me permiten un momentico, me voy a adelantar un segundo para mostrarles cómo hacen ellos la medición de la calidad ósea local. Y es por medio de este índice, que es el índice de tuberosidad deltoidea o DTI. ¿En qué consiste este índice? Nosotros radiográficamente podemos encontrar la tuberosidad deltoidea, que si ustedes se dan cuenta es un abultamiento en la cortical externa, que es muy clara, ¿ya? Y que proximalmente uno lo que hace para medir este índice de tuberosidad es medir tanto la cortical externa como la cortical interna. Y uno hace una relación entre una y la otra y nos da un valor. Si este valor está por debajo de 1.4, pues entonces hablamos de una baja calidad ósea. Entonces, ya de haber aprendido esto, nos vamos nuevamente a nuestro algoritmo. Y miren entonces, de calidad ósea. Si este paciente tiene una buena calidad ósea local, es decir, un DTI por encima de 1.4, pues entonces a este paciente lo enfocamos como el paciente previo, o sea, como el algoritmo anterior. Pero obviamente teniendo la recomendación de que no le vamos a hacer una metroplastia, sino una prótesis reversa. En caso de que el paciente tenga una mala calidad local ósea, entonces
va a depender entonces del trazo de fractura, va a depender del patrón de fractura. Si es una fractura de una parte, de dos partes, de tres partes, si es de cuatro partes o si es una lusofractura. Entonces, ¿a quiénes se le hace manejo conservador? A los pacientes que tengan fracturas de una parte y de dos partes impactadas en valgo o algo, o pacientes que tengan una fractura de tres y cuatro partes impactada en valgo y que tenga un desplazamiento menor de 1 centímetro. ¿A quienes le hacían manejo con placa? Pues a los pacientes que tenían fracturas de 3 y 4 tuviesen una impactación en valgo, pero un desplazamiento mayor de 1 centímetro, pero que además de eso tenga la posibilidad de hacer una reconstrucción. Y esto obviamente hay que tenerlo muy presente en los pacientes osteoporóticos, pues, y evaluarlos bien con tomografía y evaluar bien la calidad ósea. Muchas veces hay que mirar en qué estado está la calidad ósea de la cabeza, pues la fijación quizá de los tornillos no puede ser tan satisfactoria, quizá la opción de una artroplastia puede ser la solución. Y entonces, ¿a quienes recomendaron ellos hacer una artroplastia? Entonces, a esos pacientes que presentaran fracturas de 3 y 4 partes, que no estaban impactadas en valgo y que no se pudo reconstruir anatómicamente. Además de los pacientes que presentaran luxofractura y que presentaran una fractura sobre la cabeza. A este punto, este grupo sueco miró además que comparando prótesis reversa de miastroplastia según la literatura que ellos encontraron, evidenciaron los buenos resultados de la reversa en comparación con la miastroplastia en pacientes mayores de 65 años. Incluso en pacientes que no tengan fractura y que se les hace una prótesis reversa mayores de 65 años, los resultados a largo plazo son bastante satisfactorios. Entonces, ellos recomiendan que a corto plazo, yo creo que este patrón de edad, que no va a ser de 70 años, sino más bien de 65 años. O sea, es decir, se va a elegir la miastoplastia en pacientes mayores de 65 años y la reversa en pacientes mayores de 65 años. Entonces nos queda entonces la otra parte del algoritmo, que son los pacientes mayores de 65 años, pero que son con muy baja nivel de actividad, pacientes que no son activos ni son autónomos. ¿Qué hacemos entonces con esos pacientes? ¿Cuál es la recomendación? Bueno, y la recomendación en estos pacientes acá, perdón, qué pena que me atrase acá, es buscar también la máxima función del hombro. Entonces volvemos acá. ¿Qué hacemos entonces a estos pacientes? Los cuales no son autónomos ni no son activos, pues mira si tienen una lusofractura. En caso de que presente una lusofractura, pues pensar entonces una hemiartroplastia, y en caso de que no lo tengan, que tengan una fractura de 3 y 4 partes o una parte, pues entonces realizarle un manejo conservador. Si persiste el dolor, pues después de los 3 meses hacer una artroplastia, y si no, pues continuar con el manejo conservador. Y miren que los resultados a buscar o las metas a buscar son supremamente diferentes. En los algoritmos previos, pues este paciente lo que se busca es mejorar el dolor, no se busca mejorar la función. A estos pacientes no buscamos ganarle más de 90 grados de abducción, de elevación. No, a estos pacientes lo que buscamos es mejorarle el dolor. Y ustedes preguntarán, bueno, ¿y entonces en dónde queda el clavo intramedular? Pues ellos dan unas indicaciones precisas, realmente no le dan mucha importancia al clavo intramedular, y a eso iba, porque realmente, como les dije, esto es un algoritmo de ellos y una experiencia también tomada de ellos de su estudio, ¿no? Entonces, no quiere decir que tengamos que hacerlo nosotros, pues, tan tácitamente, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación nos dan con el uso del clavo intramedular? Pues en pacientes con fractura de 2 a 3 partes con compromiso método aficiario, o en caso de que el paciente no presente desplazamiento de las tuberosidades. Entonces, bien, después de haber entendido esto, de saber cuáles son entonces los manejos indicados en cada paciente, o sea, cuáles son las recomendaciones para hacer manejo conservador, cuáles son las recomendaciones para hacer manejo con fijaciones con placa o manejo con artroplastia, entonces pasamos en los conceptos de fijación, a esos pacientes en los cuales los vamos a fijar con placa. ¿Cuáles eran esos pacientes? Recuerden, los pacientes jóvenes que tenían fractura de 2, 3 o 4 partes, que estaban impactadas en valgo y que tenían la posibilidad de hacer una reconstrucción. Y en esos pacientes mayores de 65 años con las especificaciones antes anotadas. Entonces, hay unos conceptos y unos tips que creo que debemos tener presente en el momento de nuestra fijación. Y son estos seis tips que les traje. Primero,
identificar si el paciente tiene una necrosis de la cabeza humeral. Realmente este concepto que nos decía Hertel con base a las fracturas que nos predicen que la necrosis de la cabeza humeral nos evita hacer una osteosíntesis. Bueno, vamos a ver si realmente eso funciona. Segundo, vamos a ver la reducción, cuál es la recomendación con base en la reducción y la fijación con placa, y vamos a hablar algo de este concepto que es el soporte medial, que vamos a ver posteriormente de la importancia que tiene. Y luego pues hablaremos de unos métodos que se utilizan pues, actualmente para aumentar nuestra estabilidad. Desde la utilidad del tornillo de calcar, la aumentación con cemento, la doble placa y el uso de injertos óseos. Vamos a hablar cada uno de ellos. Entonces, primero hablamos sobre el concepto de necrosis vascular de la cabeza humeral. Entonces, si ustedes recuerdan este artículo del doctor Hertel del 2004, él no hablaba de unas fracturas que eran que predecían la isquemia del húmero. Y nos hablaba de estos tres, ¿cierto? De cuando si presentábamos un fragmento del calcar medial menor de 8 milímetros o si presentamos un daño de la bisagra mayor de 2 milímetros y si presentábamos una fractura del cuello anatómico unido a estos tres conceptos, pues estos tres ítems, pues el valor predictivo positivo para la necrosis era de 97%. Entonces, a esta altura, pues nosotros pensábamos que esto era realmente importante a la hora de decidir o no la osteosíntesis. Incluso en ese momento también nos hablaba Hertel de la importancia de la vascularidad de la cabeza humeral. Es decir, en ese momento se pensaba que la vascularidad de la cabeza era más soportada, ahora mucho más importante la circunfleja anterior a partir de la arteria acuata. Actualmente por estudios vasculares se ha concluido de que realmente la importancia de la circunfleja posterior, del cual provee el 64% de la circulación del húmero, y realmente no es entonces la circunfleja anterior, sino la circunfleja posterior. Entonces ya los conceptos se van cambiando un poco. Además de eso, que realmente la asociación de la necrosis de la cabeza es más asociado a lo incruento que uno sea en el momento de nuestro abordaje, es decir, en nuestra decisión, en nuestra separación, en nuestro posicionamiento de nuestros separadores y nuestros HOMA. Y además de eso, de lo que encontrábamos anteriormente, de que no era la circunfleja anterior, sino la circunfleja posterior, de la importancia vascular, el mismo autor Hertel encontró que estos predictores no eran predictores de necrosis vascular, sino que eran predictores de isquemia. Ojo, entonces yo creo que es supremamente importante. Incluso él realizó este artículo en el 2008 y tomó tres grupos de pacientes, que son estos tres grupos de pacientes. Eran pacientes en los cuales no tenían isquemia y que no tenían necrosis y que radiológicamente estaban sin alteración. El otro grupo eran pacientes con isquemia, pero tenían una alteración radiológica reflejado como una esclerosis de la tuberosidad, y los pacientes con necrosis como tal, que tenían un colapso de la cabeza que ustedes ven acá. Eso lo dividieron en los tres. Y pues paradójicamente ellos encontraron que los pacientes que presentaban isquemia no presentaban necrosis vascular, que la necrosis era más bien asociada a lo que yo les decía previamente, al uso de los separadores, al ser muy incruento en nuestra disección. Entonces, además de eso, fíjense que los resultados funcionales fueron quizá algo homogéneos. Entonces, eso quiere decir que, primero, que nosotros podemos intentar una reducción con esos trazos que nos hablaba Hertel. O sea, sí lo podemos hacer. Y además de eso, que si en caso tal presentamos necrosis, estos pacientes pueden tener un buen resultado funcional. Y además de eso, que si uno le da una buena estabilidad a nuestra fractura y tengamos cualquier tipo de trazos, tengamos pérdida de la bisagra medial, una fractura sobre la cabeza, luxofractura, si nosotros hacemos una buena osteosíntesis, pues la revascularización que se da en el húmero es bastante considerable. Entonces, no, digamos, obviar la osteosíntesis si vemos este tipo de trazos de fractura. Otro punto importante es con base a la reducción. ¿Qué recomiendan entonces las diferentes literaturas con base a la reducción? Primero, que tenemos que hacer una reducción anatómica, obviamente, de nuestra fractura de húmero.
Segundo, que hay que saber interpretar la personalidad de la fractura. No es lo mismo una fractura de 2 partes o una fractura de 3 partes, obviamente. Hay que conocer las fuerzas deformantes que tiene el húmero proximalmente. Entonces, fíjense que tanto las tuberosidades se desplazarán según la acción de los manguitos rotador y que el fragmento diaficiario se irá medialmente por acción del pectoral. Hay que determinar nuestra reducción, nuestras angulaciones en varo y valgo, y esto es otro pilar importante en nuestra charla, y es tratar de evitar en nuestra reducción deformidades en varo, porque la falla de las osteosíntesis con angulaciones en varo, como vamos a ver, llegan hasta un 79%. Entonces, es importante siempre evitarlo. Y el otro punto importante es con base al soporte medial, que creo que si estos eran importantes, el soporte medial es mucho más importante que los antes anotados, porque si uno no corrige esto, si uno no corrige la bisagra medial, se han reportado tasas de colapso en varo y pérdida de la fijación. Entonces, ojo con eso, que eso es supremamente importante. Entonces, ¿cuáles son los pasos de reducción que nosotros tenemos que tener presente? Primero, lo que vamos a hacer es identificar, obviamente, el tipo de angulación que tenemos pacientes. O sea, si tiene una angulación en varo o si tiene una angulación en valgo. Entonces, en este caso, miren, en este caso, un paciente con una fractura impactada en valgo, y pues la técnica que fue descrita por el doctor Jacob en 1991 y pues hasta el día de hoy se sigue utilizando, lo que se hace es introducir un elevador, o no sé si tengan algún tipo, una pinza o cualquier cosa que tengan a la mano, pero en este caso utilizaron un elevador y trataron de desimpactarla para llevar la cabeza hacia la superficie articular, siempre teniendo presente obviamente del control de esto. Acuérdense, siempre el soporte medial. ¿Okay? Luego de nosotros hacer esta reducción, pues nosotros podemos fijar nuestra reducción hasta ahí adicionalmente con unos clavos de Kirnes, sea ubicándolos desde medial o ubicando unos clavos de Kirnes acá en esta zona de la cabeza que nos sirven como joystick. Entonces, esto es con base en angulación en valgo. ¿Qué hacemos entonces cuando tenemos una angulación en varo? Pues depende, ¿no? Depende mucho de la calidad ósea de nuestro paciente. Si tenemos un paciente que tenga una buena calidad ósea, pues ellos recomiendan entrar igual con un elevador sobre el trazo de fractura y corregir la deformidad. Y miren que corregir siempre el soporte medial. En caso contrario, esto no lo podemos hacer en pacientes osteoporóticos, pues la calidad ósea es muy mala y si metemos un elevador, pues destruimos toda la cabeza. Entonces lo que recomienda es entrar medialmente y levantar la cabeza sobre la bisagra para que no haya un desplazamiento sobre la cabeza de la diáfisis. Entonces, luego de hacer nosotros esta reducción, ¿qué nos toca hacer? Porque nos queda aquí un defecto bastante grande, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer después es aumentar nuestra estabilidad con las tuberosidades, ¿no? Y es poner las suturas en las zonas de inserción de nuestras tuberosidades, poner la sutura en nuestro manguito rotador, en el supraespinoso, el infraespinoso y en su escapular, y pues aumentar nuestra estabilidad de esta forma que ustedes ven acá en la diapositiva. Pero no solamente aumentar nuestra estabilidad, sino que además buscar más bien una función, una buena función del manguito rotador que quizá la podemos perder si no hacemos una buena reducción. Ojo con el soporte medial. Muchas veces, si ustedes ven esta osteosíntesis, pues en realidad se ve muy bien. Miren que la fijación tanto en el plano AP como tanto en la radiografía axilar se ve muy bien distribuida en nuestros tornillos, pero obviamente miren que se perdió el soporte medial. Y esto muchas veces sucede porque en el momento de fijar nuestra placa, perdemos nuestra reducción. ¿Y cómo podemos evitar esto? Pues hay literaturas que recomiendan no adosar nuestra placa, es decir, nosotros mantenemos nuestra fractura, ¿ya? Y mantenemos reducida nuestra fractura y mantenemos nuestro soporte medial, pero si muchas veces nosotros adosamos nuestra placa hacia la cortical externa, hacia la cortical lateral, este fragmento se nos va hacia lateral y perdemos obviamente este soporte medial que es importante, recuerden, en nuestra reducción. Entonces, muchas veces toca dejar la placa así levantada, que obviamente si al paciente le molesta o si de alguna manera le molesta, pues en otro momento cuando ya consolide, pues se le realizará
el retiro de la placa. Pero es importante, obviamente, mantener nuestra reducción y mantener nuestro soporte medial. Es importante también en la parte de cómo vamos a posicionar nuestro paciente y cómo vamos a posicionar nuestro arco en C. Muchas de las tasas de fallas de fijación también están asociadas precisamente al mal posicionamiento de nuestro paciente en nuestro arco en C. Nosotros estamos familiarizados, yo sé que estamos familiarizados con el uso con el posicionamiento de paciente en silla de playa, pero algunos autores en una literatura recomiendan mucho más la ubicación del paciente en decúbito supino. Y una de las razones, y quizá una desventaja que le den a la silla de playa, y es que en el momento de que nosotros hagamos nuestra reducción y queramos hacerle una AP verdadera de húmero proximal, tendríamos que hacer una rotación interna y obviamente se nos perdería la reducción. Caso contrario, fíjense que si nosotros posicionamos al paciente en decúbito supino, basculamos nuestra arco en C en 45 grados y podemos hacer tanto una proyección AP verdadera y tanto proyecciones diferentes para determinar nuestra reducción. Viene digamos, lo fácil y lo ilustrativo que nos puede mostrar en nuestra reducción y nos puede ayudar en nuestra reducción y miren cómo se ve reflejado ya las radiografías en esta posición. Miren la proyección AP verdadera, la proyección axilar y la proyección axilar en Y. Se ven muy bien en este tipo de posición. Entonces, no quiere decir que la silla de playa no esté bien, ¿no? Yo sé que igual estamos familiarizados con este tipo de posicionamiento, pero realmente si utilizamos la del decúbito supino, tendríamos quizá una mejor referencia con base a la reducción. Muy bien, entonces hay otras recomendaciones que tenemos que tener en cuenta en el momento de la evaluación de la reducción, y son estos tres ítems que nos muestra acá. Primero, el medir el ángulo cervicodiaficiario, que es, digamos, similar a lo que hacemos nosotros en el fémur, y que normalmente es entre 120 y 150, y que hablamos de varo cuando está menor de 120 y de valgo cuando está en 150. El número tiende a soportar mucho más deformidades en valgo. Y otro punto importante, lo que hablamos, es la pérdida de la bisagra medial si hay un desplazamiento mayor de 5 milímetros, o otro punto importante, que es la cefalización o la cranealización de la tuberosidad mayor. Y es que esto es supremamente importante. Si nosotros no hacemos una buena reducción de la tuberosidad mayor y nos queda un gap mayor de 5 milímetros, el manguito rotador tiende a traccionar ese fragmento y obviamente perdiendo la reducción, y terminamos haciendo también un cut-out de nuestra placa. Entonces, esos son tres puntos importantes a tener en cuenta, que eso lo podemos hacer incluso al ojo en nuestra reducción intraquirúrgica. Otro punto importante es la elección del material. Hablábamos previamente de la utilización de las placas tercio de caña, que pues, anteriormente sé que muchos cirujanos lo utilizaban, pero hay unos conceptos que nos habla el doctor David Green en los pacientes osteoporóticos. Ojo que en los pacientes osteoporóticos es supremamente diferente, y lo recomendable, si le vamos a optar en una fijación, es hacer una fijación con placa bloqueada. No es recomendable hacerlo con una placa tercio de caña, con una placa en T, pues no tienen la capacidad que hablamos anteriormente de los tornillos divergentes, y además de eso, que obviamente pues una placa bloqueada nos permite el posicionamiento de tornillos bloqueados hacia el nivel de la cabeza. Y no queremos llegar a este acontecimiento. Miren, el cutting out que hizo unos tornillos esponjosos en una cabeza, que realmente tenía indicación más de unos tornillos de bloqueo y una pérdida de la reducción con un colapso en varo. El otro punto importante es la penetración de los tornillos a la superficie articular. Ojo, eso también es importante. Y hay varias recomendaciones que estipulan para evitar de que nosotros penetremos a la superficie articular, pues se ha demostrado que también induce a una pérdida de reducción, a un colapso en varo. ¿Cómo evitamos esto? Si tenemos un paciente joven, ojo, si tenemos un paciente joven, no un paciente osteoporótico, pues la recomendación que hice, por lo menos de la AO, es hacer esta técnica que creo que ya ustedes la han leído, la técnica del pájaro carpintero de Whittaker, que es entrar con el perforador, entrar y salir hasta sentir el hueso subcondral, ¿ya?
que realmente el posicionamiento de nuestros tornillos debe ir sobre la región subcondral para que se adhiera bien a nuestra cabeza. Si tenemos un paciente osteoporótico, entonces obviamente el doctor David Reed no recomienda hacer perforaciones tan recurrentes en nuestra cabeza y más bien él recomienda hacer perforar tu primera cortical y luego con el medidor ir empujando hasta llegar hasta la superficie subcondral. Esa es la recomendación que nos da el doctor David Reed. Ojo, las proyecciones en el momento de las proyecciones que tenemos que tener para identificar que obviamente nuestro tornillo no esté hacia el nivel de la superficie articular. Si ustedes ven esta proyección AP, se ve muy bien, se ve que los tornillos no están sobre la superficie articular, pero si ustedes ven esta proyección oblicua, ven que este tornillo está sobre la superficie articular y hay que totalmente extraerlo. Y si no evitamos, y hay que evitarlo porque para llegar a esto, ¿no? A este evento catastrófico de pérdida de nuestra reducción y obviamente esta placa va a terminar muy seguramente en un cutinado y con malos resultados funcionales en nuestro paciente. Bueno, y entonces, si no tocamos, ¿cuál es la recomendación entonces en base a la longitud de los tornillos? ¿Deben ser tornillos cortos? ¿Deben ser tornillos largos? Si son tornillos largos, ¿cuál es la recomendación? Pues obviamente tenemos que tratar de evitar, obviamente, como les dije, de penetrar la superficie articular. Entonces, ¿qué hacemos? Encontré este artículo que es interesante, que es del doctor Fletcher, que tomó 42 húmeros y hizo un trabajo digitalmente con tomografía y él evaluó estos tres tipos digamos, de fijación y de húmero, utilizando unas placas con diferentes longitudes. Estas longitudes de los tornillos eran dependiendo al diámetro que había entre la punta del tornillo y la cabeza. Si estaban a 4 milímetros, si estaban a 8 milímetros, si estaban a 12 milímetros o si estaban a 16 milímetros. Ellos a estos cuatro húmeros le hizo una prueba biomecánica, unas pruebas deformantes en compresión, y obviamente encontró que las deformaciones en compresión eran mucho mayor en los húmeros que tenían una longitud muy corta, unos tornillos muy cortos y que estaban por encima de los 8 milímetros. En conclusión, la recomendación que dicen ellos es tratar de dejar nuestro tornillo a 5 o 8 milímetros de la superficie articular. No dejar los ojos, no dejar los tornillos cortos por el riesgo de colapso en varo, obviamente, y reducir el cutinado. Entonces, yo les decía anteriormente que si nosotros dejamos nuestra reducción con una deformación en valgo, miren que la tasa de falla llega hasta el 79%. Eso es supremamente importante. Y miren que de pronto el valgo suele ser un poquito más tolerado en el número, pero quizás las fallas llegan hasta un 11%, igual no es despreciable. Es importante entonces medir nuestro ángulo cefalodiaficiario. Pues en caso, miren que las tasas de fracaso son mucho mayores en pacientes que tienen angulaciones de 120 grados, que llegan a 30%, y obviamente la tasa de fracaso disminuye si están por encima de 120 grados. Entonces, hasta aquí entonces, ¿qué podemos concluir con base a nuestra fijación y cómo prevenimos entonces estas fallas en nuestra osteosíntesis? Pues haciendo una buena calidad de la reducción, hacer una buena reducción de nuestras tuberosidades, evitar gaps de la cabeza y la tuberosidad, aumentar nuestra estabilidad con las tuberosidades, que es supremamente importante que ustedes lo tengan en cuenta. Segundo, la longitud de nuestros tornillos, que no sean tornillos cortos, evitar la invasión de la superficie articular, medir la densidad cortical local, esto lo hacemos con el DTI que hablábamos previamente, y obviamente otro punto importante, insisto, que es el soporte medial. ¿Okay? Y ustedes preguntarán, bueno, y si en caso en esos pacientes osteoporóticos que tienen una combinación marcada, que quizás tengamos una pérdida de soporte medial que no podamos contrarrestarlo en nuestra reducción, ¿qué hacemos? ¿Hay alguna medida para poder contrarrestar esto? Bueno, sí. Actualmente, lo que lo hemos trabajado anteriormente, hay ciertas medidas que se tienen para aumentar nuestra estabilidad en nuestros pacientes osteoporóticos. Y una de las recomendaciones, yo creo que no debe ser en pacientes osteoporóticos, sino en todos los pacientes, el posicionamiento del tornillo del cálcar. A todos los pacientes se le debe colocar un tornillo del cálcar, pues se ha demostrado que este tornillo controla las deformidades tanto axiales como rotacionales, así como las deformidades de inflexión. Pero este tornillo tiene una especificación, ojo,
el tornillo debe posicionarse a 12 milímetros del arco medial. O sea, debe haber un diámetro entre el tornillo y el arco medial menor de 12 milímetros. Si está por encima de 12 milímetros, pues entonces esa estabilidad que le hablaba anteriormente no se va a dar y esa rigidez no se va. La otra recomendación es que esté dentro del 25% inferior de la cabeza humeral. La otra recomendación es con la aumentación con polimetilmetraquilato. De eso también hay bastante literatura. Se ha concluido que la aumentación a través de los tornillos ha aumentado la estabilidad y el anclaje entre el hueso y el implante. Obviamente hay ciertos reservos y ciertas desventajas con el uso de la aumentación, y una de ellas es que muchas veces hay fuga intraarticular, porque muchas veces son fracturas que están conminutas o son fracturas que tienen perforaciones, o en ciertas fracturas, por ejemplo, en la fractura de cabeza, no se recomienda el uso de aumentación con PMA por el riesgo de la fuga intraarticular. Y también la otra, digamos, desventaja que puede ser que es el retiro de implantes suele ser bastante complejo. Hay controversia con base a si la PMA produce necrosis vascular de la cabeza. Anteriormente se pensaba que por la reacción exotérmica que producía el cemento inducía a una lesión de los condrocitos y además lesionaba la vascularidad del húmero, pero actualmente con estudios recientes han demostrado que eso realmente no es así, que el efecto que tiene es bastante limitado y se puede utilizar el PMA como aumentación. Incluso recomiendan no hacer una aumentación de todos los tornillos, sino realizar solamente en los tornillos inferiores, en 2 de ellos, y pues ahí aumenta la estabilidad. Entonces sí es una opción, pero hay que tener presente esos conceptos que les decía anteriormente. El otro concepto es con el uso de las doble placas. ¿Qué hay sobre las doble placas? Realmente no funciona para aumentar nuestra estabilidad, y el uso de doble placa se comenzó a utilizar años anteriores. Fíjense que en el 2003 ya hablaban de la utilización del uso de doble placa con placas tercio de caña, y encontraron ellos obviamente que aumentaba mucho más la estabilidad, ¿ya? Pero luego con el advenimiento de las placas, como en este trabajo de los alemanes compararon las placas bloqueadas con las tercio de cañas, combinando 2 placas tercio de cañas, y ellos pues encontraron que, que era mucho más rígida la placa bloqueada en las cargas axiales, y que además de eso que las cargas torsionales eran iguales, así que no había necesidad de poner doble placa de tercio de caña, sino con la placa bloqueada de húmero contrarrestaba todas estas fuerzas. Además, entonces, si entonces, además de eso, entonces salió este artículo en el cual comparó el uso de la placa bloqueada con el uso del tornillo del cálcar con el uso de una placa híbrida, o sea, con una placa adicional medial. Y pues llegaron a la conclusión también de que no hay ninguna diferencia y que el tornillo del cálcar hace lo mismo que posicionar una placa medialmente. Entonces yo pienso que no hay necesidad de colocar una placa en cual, y además creo que es lesivo para incluso la corredera bicipital y sobre la circulación a nivel anterior. Lo que se ha demostrado bastante importancia, y creo que esto es de los puntos más importantes de la estabilidad en los pacientes osteoporóticos, son el uso de injertos óseos, específicamente del injerto de peroné. Y el uso del injerto de peroné que se introduce a nivel, como ustedes ven, intramedular. Toman 5 centímetros al injerto de peroné, lo introducen intramedular y lo basculan un poquito más hacia la superficie interna para dar obviamente un soporte medial mucho más estable. Incluso hicieron comparaciones entre un constructo sin alinjerto y con alinjerto, y ellos demostraron que sometiéndose a fuerzas cíclicas, vieron que no había un grado de desplazamiento tan acentuado en los pacientes en los cuales no se les hacía aumentación. Incluso además hay estos 2 artículos muy buenos en el cual muestran resultados clínicos y resultados radiológicos. Miren este trabajo del Dr. Lee, que hace una comparación con el uso de placa bloqueada con aloinjerto y el uso de placa sola,
no había unos resultados funcionales tan, digamos, diferentes, pero sí encontró una diferencia marcada con base a los resultados radiológicos, que eran bastante evidentes pues, radiológicamente, ¿no? Y en la función y la parte funcional del paciente. El otro punto era también este artículo que era del doctor Kim. Este artículo comparaba además del uso de la placa bloqueada con la aumentación, con el uso, además versus el uso de placa bloqueada con el tornillo del cálcar. Y ellos llegaron a la conclusión de que el aloinjerto de peroné con la placa bloqueada tenía mucha más estabilidad y que funcionalmente, si ustedes ven en estos pacientes de 4 partes, tenían una muy buena calidad en el content score. Entonces, en conclusión, el aloinjerto de peroné es una muy buena opción para nuestra aumentación en los pacientes osteoporóticos. Además, hay varios artículos que reportan el uso de bloques, de bloques óseos sobre la superficie medial, soportando la parte medial del cálcar. Esto lo podemos también utilizar con hueso tricortical, que puede ser con cresta, y que realmente tienen unos buenos resultados a nivel biomecánico. Entonces, en conclusión de la charla, el uso de un algoritmo de fracturas de número aproximal es una guía para la elección correcta de nuestro manejo. Tener presente siempre los conceptos de fijación interna, obviamente para reducir las tasas de falla. Evitar siempre, por favor, la angulación en varo, que como vimos, las tasas de falla llegaban hasta un 79%, entonces es supremamente importante evitar esta angulación, evitar la pérdida del soporte medial, y si en caso que tengamos un paciente que no podamos contrarrestar o no podamos reducir nuestro soporte medial, pues entonces considerar las estrategias para aumentar la fijación en pacientes osteoporóticos. Pues, muchísimas gracias.